pasado domingo 17 de agosto. Dicen que ya se pusieron a trabajar y Para ellos se colocó corriente de agua, afectado alrededor de 23 kilómetros. Aún sigue sufriendo las consecuencias. Las actitudes y las buenas disposiciones no son suficientes. el partido Nueva Alianza presentará una investigación para dar con los responsables del desastre natural del río San Juan, donde se derramó petróleo crudo. Vean que alguien tiene que investigar ese tipo de desastres. Bueno, mi estimado Juan Antonio, déjame te digo que hoy es tu día de suerte, ya que yo, Teodoro Blamica Hernández, y mi equipo de futuros ingenieros hemos dedicado día tras día para encontrar una solución a nuestro problema en común, el derrame de petróleo. Una tragedia ocasionada por el ser humano debido a la práctica inadecuada de los hidrocarburos, que afecta a todos los seres vivos por igual. Justamente lo que sucedió el miércoles 13 de agosto del 2014, cuando estalló una fuga de petróleo crudo de una toma clandestina cercana a la refinería de petróleos mexicanos de Cadereyta, la cual se extendió por acequias y arroyos, creando una mancha contaminante negra y atroz de aproximadamente 65 kilómetros. Una catástrofe que afecta a todo el ecosistema del área, seres humanos, animales y plantas por igual, incluyendo cultivos y recursos naturales como el agua de los ríos que solían ser limpios. Buenos días, mi nombre es Saúl Jiménez y empezaremos hablando sobre los elementos químicos involucrados. Dentro de la situación problema se vio la presencia de 3 elementos. Estos fueron el hidrógeno, carbono y oxígeno. La configuración electrónica simboliza la cantidad de electrones que se presentan en el átomo. El hidrógeno viene siendo el primer átomo de la tabla periódica y cuenta con el menor número de electrones a su alrededor. Su configuración electrónica es la siguiente: 1s1. Dentro de su capa de valencia se encuentra un solo electrón, debido al grupo al que éste pertenece. En su estructura de Lewis se coloca un solo electrón de la siguiente manera. El hidrógeno es capaz de obtener enlaces por puentes de hidrógeno cuando es unido a los elementos de flúor, oxígeno y nitrógeno. Estos son muy parecidos a las interacciones de dipolo-dipolo. Las fuerzas de electronegatividad presentes en las moléculas compuestas de puentes de hidrógeno son más fuertes que otros tipos de enlace. El siguiente elemento que forma parte de nuestro análisis es el carbono. Este elemento se coloca en el cuarto grupo de la tabla periódica y cuenta con la configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2. Ya que este elemento está formando parte del cuarto grupo de la tabla periódica, su capa de valencia es ocupada por 4 electrones. Estos mismos electrones son los que le dan su estructura de Lewis. Las moléculas formadas por base al carbono son principalmente de origen orgánico, ya que están presentes en los seres vivos. Estas se forman principalmente con un átomo de carbono que comparte sus electrones con 4 átomos de hidrógeno, formando enlaces de hidrocarburos. El último elemento que formó parte de nuestra investigación para la situación problema fue el oxígeno. Este elemento se encuentra en el sexto grupo de la tabla periódica, y gracias a esto cuenta con 6 electrones en su capa de valencia. Su configuración electrónica es la siguiente: 1s2, 2s2, 2p4. Como el elemento cuenta con 6 electrones en su capa de valencia, su estructura de Lewis es representada de esta manera. Unos ejemplos relacionados con la situación problema, donde se ve la geometría molecular de las moléculas compuestas por estos electrones, son el agua y el metano. El agua es una molécula compuesta de un centro oxigenado con 2 átomos de hidrógeno en lados opuestos. Esta tiene una geometría angular debido a que los diferentes extremos son polares y no polares, donde se empujan y quedan a distancias fijas. El metano es una molécula compuesta de un centro de carbono rodeado por 4 átomos de hidrógeno tetraédrico no polar. Esto se debe a que tiene 4 átomos alrededor del centro de la molécula, la cual empuja a los demás átomos por distancias equivalentes. Comparando los 3 átomos mencionados anteriormente, el que tiene la menor masa atómica es el hidrógeno. Después continúa el carbono y al final el oxígeno. El más electronegativo viene siendo el oxígeno, por su posición en la tabla periódica, mientras que el menos electronegativo es el hidrógeno. Vamos a hablar
hablar de los hidrocarburos elegidos por nuestro equipo y de la molécula del agua. Primero que nada, elegimos alcanos, alquenos, alquinos, naftanos y también elegimos el benceno. Primero que nada, el metano. El metano no es polar, el etileno no es polar, el agua es polar, el propino no es polar, el ciclobutano tampoco es polar y finalmente el benceno no es polar. Se puede dar cuenta que ahora, gracias a la información dada, los hidrocarburos no son polares por naturaleza y por su composición de carbonos y la combinación con hidrógenos. Propiedades físicas de las moléculas elegidas. Los 5 hidrocarburos tienen una solubilidad muy baja en el agua, una densidad promedio como toda dependiendo de su cantidad de carbonos e hidrógenos y finalmente una viscosidad bastante baja ya que estos se presentan en el estado natural como gases. En cambio, el agua es el solvente natural y universal que consideramos los humanos. Tiene una densidad normal y finalmente tiene una viscosidad de 1 Poise. Y para finalizar, las propiedades químicas de los compuestos. De los 5 hidrocarburos, metano, etileno, propino, ciclobutano y benceno que elegimos, la volatilidad es bastante alta, es muy alta. Es natural, es muy alta por su composición de carbonos e hidrógenos. En cambio, el agua no es muy volátil, no es un líquido muy volátil. En punto de ebullición, los hidrocarburos tienen una ebullición bastante baja. Se podría decir como un ejemplo metano, que tiene menos 61 grados Celsius como punto de ebullición. Todos los gases, hidrocarburos que se mencionaron, normalmente se presentan en el aire como si fueran gases. Finalmente, todos estos son muy inflamables, todos los hidrocarburos por su composición como ya mencionado. Finalmente, el agua obviamente no es inflamable por sus puentes de hidrógenos, se podría considerar. Y también las fuerzas intermoleculares entre estos hidrocarburos son principalmente fuerzas de dispersión, ya que entre carbonos la electronegatividad se resta. Finalmente nos damos cuenta que tienen unas fuerzas de dispersiones, mientras que el agua tiene puentes de hidrógeno. Hola, mi nombre es César Soto y voy a hablar de la técnica que decidimos escoger para la limpieza de este reto. Para esta limpieza del derrame de petróleo consideramos que lo más viable era el uso de una técnica de limpieza que no involucrara ninguna sustancia agregada que altere la composición química del líquido, como lo harían los adelgazantes que comúnmente se utilizan en los derrames de petróleo en mar abierto. Entonces, nosotros pudimos encontrar una solución que no utiliza ningún agente químico que contamine el agua. Esta puede ser utilizada aprovechando la viscosidad del petróleo y a su vez también la posibilidad de utilizar nanopartículas de óxido ferroso oleofílico, que es aparte magnético. Esta técnica funciona de la siguiente manera. Lo que se hace es bombear el agua con petróleo a una pipa de agua, donde a su vez se le agregan las nanopartículas de óxido ferroso oleofílico, que estas por los enlaces que tienen se juntan con el petróleo, y lo único que tienen que hacer las personas dedicadas a la limpieza del derrame es pasarle un imán y por lo mismo de que el petróleo es no polar y el agua es polar, no tienen muchas formas de generar vínculos, por lo tanto el óxido ferroso se va hacia el imán y, por así decirlo, jala al petróleo con él para así poder separarlo. Después de esto, el agua se puede volver a bombear al río o a su fuente original, y esto genera muy poco impacto al medio ambiente porque pues en realidad el petróleo se va del agua y todo el material que pudo haber quedado, que en este caso es óxido ferroso, se va también con el imán. Esta fue una técnica que está siendo desarrollada ahorita por el MIT y creemos que es una muy buena técnica que considerar a futuro para que se pueda utilizar en derrames de petróleo que puedan pasar en futuras ocasiones. En cuanto al agua, tenemos que para que el agua se pueda considerar potable, es decir, que podamos consumirla, debe ser limpia, pulcra, inodora, insípida y que no tengan partículas que la haga turbia. Tiene que tener minerales tales como sodio, yodo, cloro, y todo tiene que ser en las cantidades adecuadas. Para consumir el agua debemos potabilizarla, sacarle las impurezas por medio de filtros, y luego pues se tienen que eliminar microorganismos que puedan existir con algún tipo de agente como cloro o por luz ultravioleta.
En el caso del derrame del petróleo, el agua que se utilice, bueno, más bien que se limpie por este método, podrá ser reinsertada a los canales, bueno, a los hidrocanales comunes que tiene, pero no se puede considerar potable, ya que todavía tendría que pasar por otro proceso para que por la normativa pueda ser consumida por el ser humano. Soy Jorge y hablo sobre la toxicidad de los hidrocarburos. Estos son destilados del petróleo, queroseno, gasolina, nafta, aceites minerales, entre otros. Estos productos son procesados a partir de los crudos. Son hidrocarburos de cadena recta con menos de 4 átomos de carbono, aparecen en el gas natural o en el gas envasado. Son asfixiantes simples, no producen síntomas sistémicos. Los que tienen de 5 a 8 carbonos son líquidos solventes orgánicos que producen depresión del SNC y causan mareo y incoordinación. Los síntomas clínicos consisten en disfunción sensorial, simétrica y distal de las extremidades, que evoluciona a debilidad muscular en dedos de pies y manos, pérdida de reflejos sensoriales profundos, generalmente se recupera en forma lenta. De acuerdo a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, todo ser humano tiene derecho a acceso a agua potable y para el saneamiento. También, en noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua, y en ese artículo se establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. En este caso del derrame del petróleo, pues se podría considerar de situaciones externas, no se considera una violación al derecho el hecho de que el petróleo se haya derramado sobre el agua. Sin embargo, en el dado caso que las autoridades hayan tenido alguna omisión o retardo en la limpieza o notificación a las personas de que el agua estaba contaminada, ahí sí se incurriría en un delito, bueno, más bien en un atentado contra los derechos de la persona y contra la libertad y contra la salud.